por ejemplo, de Esteban, de Pedro, de Pablo, de todos ellos, pero también hubo hermanas que padecieron de diferentes maneras. Hay un libro muy bueno que estaba leyendo Lisandi. ¿Cómo se llama Lisandi? Locos por Jesús. Los niños eso es como algo que ayuda a ver cómo niñas de su edad es, las sacan de sus casas, las dejan sin hogar por Cristo, pues. Y es en otros lugares, en otros países, pero aún sabemos que el Señor es fiel. Así que Hechos 11, vayan ahí en su Biblia, y el día de hoy vamos a continuar en el versículo 19, vamos a avanzar un poco al versículo 19, y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Voy a leer del versículo 19 hasta el 30, pero únicamente estudiaremos hasta el versículo 26, del 19 al 26, pero voy a leer toda la porción y después de esto vamos a orar. Así que dice Hechos 11, mis amados, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué anunciaban, mis amados? El evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo, mis amados? Cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiero leer los siguientes 5 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en una cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, lean conmigo esto, hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta mañana quiero agradecerte porque nos has permitido llegar hasta aquí. Quiero rogarte también, mi Dios, para que hables a los que estamos aquí, aún si está alguien sin Cristo, mi Dios, que usted le traiga de las tinieblas a su luz y que usted obre en su corazón. Sabemos que su Espíritu Santo obra y su palabra es predicada y su evangelio será anunciado, así que ruego para que guarde mi boca, Señor, de no hablar lo que yo quiero hablar, sino que sea su palabra, y conforme a su palabra seamos corregidos, instruidos, exhortados, animados, mi Dios, para que crezcamos y veamos a Cristo como lo más precioso. Así que dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema o el nombre que puse por título en esta mañana, que vamos a estudiar del versículo 19 al versículo 26, es: ¿eres un cristiano verdadero? Esa es la pregunta, es como una pregunta: ¿eres un cristiano verdadero o una cristiana verdadera? Mis amados, el evangelio había llegado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, niños? Personas que no eran judías. Ahora, nosotros somos gentiles, podríamos decir, somos gentiles, no somos judíos. Y el evangelio llegó a una región donde no había llegado. Ahora, llama mi atención también porque
Cuando el Evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra, mis amados, en las personas, mis amados, el Evangelio cambia vidas. El Evangelio nos da vida para empezar, pero el Evangelio cambia tu vida y tú no sabes por qué. Ahora ya no mientes, ya no robas, ya no desobedeces a tus padres, ya no engañas, ya no chismeas, ya no codicias, porque el Evangelio empezó a obrar en tu vida. Ahora, mis amados, el Evangelio había llegado al hogar de Cornelio, ¿recuerdan? En el capítulo 10, si pueden ahí leerlo con calma en casa, era un gentil y dice que él y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de esto, en Hechos 11 al principio, el apóstol Pablo regresa a Jerusalén y él da un informe a la iglesia porque ellos estaban enojados o molestos porque Pedro había entrado a comer en casa de personas gentiles. ¿Recuerdan esa parte? La estudiamos la semana pasada. Así que, mis amados, veo un contraste aquí en el versículo, a partir del versículo 19, con lo que va a hacer este hermano Bernabé, hermanos, porque él en vez de estar molesto como los judíos, él estaba muy contento de que el Evangelio estaba obrando en otros lugares, hermanos. Y dice el versículo 19, quiero que lo leamos ahí. Solo 2 puntos tenemos en esta mañana. La mano del Señor estaba con ellos. Ese es el resumimos del versículo 19 al 21. La mano del Señor estaba con ellos. La pregunta para ti, para mí es si la mano del Señor está contigo. Vean lo que dice el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa ¿de qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Mis amados, ¿qué vemos ahí? En la providencia, ¿qué quiere decir esto, niños? En la soberanía del Señor, la persecución que sucedió en Hechos 1, quiero que regresen un poquito a Hechos 1 para que entendamos un poco esto. Dice el versículo 1 de Hechos 8. Hechos 8 les dije, ¿va? Hechos 8. 8, perdón. Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran, ¿qué? Persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quién? Los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahora, llama mi atención el versículo 3. ¿Y Saulo qué hacía? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres. ¿Y qué hacía con ellos? Ahora, regresen al capítulo 11. Dice Lucas, mis amados, que, y lo vemos así, que en la providencia de Dios, Dios envió una persecución, fue permitido por Dios una persecución. Aún nuestros hermanos que padecen en diferentes lugares, es algo que Dios permite y Dios envía para que el Evangelio no se quede aquí, mis amados. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si todos estuviéramos aquí tranquilos y quietos? Hermanos, pues creo que el propósito del Señor es más allá de lo que vemos. El Señor quiere que salgamos de aquí con el propósito de anunciar de Cristo. Y en la providencia de Dios, mis amados, el Señor envió una persecución. Sabemos que aún Satanás, que está atado, encadenado, tiene cierto poder para hacer ciertas cosas. Y vemos aquí a Saulo o a Pablo, que vemos más adelante en el capítulo 9, conoce a Cristo, es usado para agarrar hombres y mujeres. ¿Y qué hacía con ellos? Los metía a la cárcel, ¿se imaginan? Ahora, yo creo que aún dentro de estos hombres y mujeres, pues podía haber pequeños que veían a sus padres siendo llevados a la cárcel, pero a él no le interesaba. Pero esto era bueno, mis amados, porque tenían que ser esparcidos. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús había dicho? Ellos tenían que morir en diferentes lugares. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros aquí en La Piedad tal vez decimos, nosotros no estamos siendo perseguidos, pero ¿saben qué? Hay algo, va a haber algún momento en el que empiecen a prohibir tener Biblias, que prohíban tener reuniones para leer la palabra y va a empezar a haber persecución. ¿Cuándo es? No sabemos, pero tenemos que estar listos para cuando esto suceda. Aún, mis amados, hay persecuciones, como veíamos con lo que nos comparten en Oaxaca, Chiapas. Ya hay lugares donde en México están quitándole sus casas, les cortan la luz. Quiero que imaginemos eso. Tal vez tú y yo no estamos padeciendo. Ahora, mis amados, creo que si no estamos padeciendo es porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Esa es una razón. Cuando tú empieces a hacer lo que el Señor te mandó a hacer, vas a comenzar a padecer. Vean lo que dice aquí entonces el 19. Los que habían sido esparcidos
por causa de la persecución, y esta persecución, mis amados, es Dios, escuchen esto, usando la muerte de Esteban, porque es Dios el que da y Dios es el que quita la vida. De cierta manera, aún a Jesús fue entregado por el plan soberano de Dios, lo vimos en Hechos 2, pero aún en eso, mis amados, la muerte de Esteban estaba en el plan de Dios. Nadie de los que estamos aquí, niños y grandes, nadie va a morir antes de que el Señor determine. Tú y yo podemos tener temor a un accidente, a algo que pase, pero si Dios determina que tú mueras a los 99 años, no vas a morir antes, y ahí podemos estar tranquilos. Ahora, muere Esteban, probablemente Esteban era alguien muy joven, 20 años, tal vez 25, no lo sabemos, pero él murió joven. De hecho, él fue llamado para servir a las viudas, ¿recuerdan? Y él muere. ¿Por qué murió? Por hablar de Cristo. Ahora, mis amados, Dios usa la muerte de Esteban y la persecución para que el evangelio se predique. Ahora, es importante también, mis amados, que veamos que el resultado de su martirio fue que el evangelio llegara a tierras gentiles. Aquí dice lugares Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mis amados, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando ¿qué, mis amados? El evangelio de Dios. Ahora, esto es importante, mis amados, porque de Antioquía es de donde se comienza a enviar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, hermanos. Vayan al capítulo 13, ahí adelantito. No voy a adelantarme, pero quiero que veamos algo. En Antioquía era una tierra gentil. No era Jerusalén, era más al norte. Y vean lo que dice, esto estaba fuera de del pueblo de Israel. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? Ya había una iglesia ahí en Antioquía. Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que ¿qué? Que los he llamado. Ahora, esto es importante, mis amados, porque por muchos años el evangelio estuvo únicamente en Jerusalén. ¿Recuerdan? Hubo persecución y el evangelio llegó a Samaria. Y después de ahí, mis amados, es cuando llega el evangelio a África. ¿Recuerdan con el etíope que iba camino hacia su tierra de regreso leyendo el libro de Isaías? Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que podemos estar como los apóstoles, estamos muy cómodos. La realidad es que es cómodo estar en mi casa, viendo la tele, descansando. Hermanos, ¿qué tiene que enviar en ocasiones el Señor? Permitido por Él y enviado por Él. Probablemente enfermedad, probablemente llevarte a un hospital, tal vez enfermo, porque si no lo hiciste sano, pues enfermo lo harás de una u otra manera. Ahora, tal vez nosotros no vamos a experimentar persecución como esta, pero el Señor va a usar providencias amargas o dificultades para que tú y yo vayamos a otro lugar. Si tú y yo estamos en Cristo y estamos muy cómodos disfrutando de las cosas de aquí de la tierra, no sé si oían la predicación del viernes, el pastor compartía sobre que somos ciudadanos de otro, no somos ciudadanos de este mundo, mis amados. ¿Cuál es nuestro problema? Que empezamos a conformarnos a este mundo. Nadie de los que está en Cristo debe conformarse a las cosas de este mundo. Así que, mis amados, dice que ellos llegaron a este lugar y anunciaron el evangelio, versículo 20, del Señor Jesús. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos evangelistas, mis amados? Estos cristianos, todavía no se les llamaba así, pero ellos hablaban de las buenas nuevas de Cristo. Ellos, su propósito, mis amados, aún al ser perseguidos, sacados, imagínense, los sacaban de sus casas, les quitaban todo, los querían matar, hermanos, tenían que salir corriendo, no podían agarrar voy a agarrar mi ropa, voy a agarrar mi pantalla, no era posible, mis amados. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros en medio de las dificultades empezamos a ver como que Dios no nos escucha, pero Dios probablemente está permitiendo y enviando eso a mi vida para que yo salga de mi comodidad. Probablemente estoy muy tranquilo, estoy muy cómodo, pero el Señor quiere que haga su voluntad. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Anunciaban el evangelio. Ahora sabemos, mis amados, que el evangelio, para que sea una buena noticia, tiene que avisarse a las personas o anunciarse que están en problemas con Dios, que son enemigos de Dios, que están camino al infierno. ¿Sí sabían eso? Toda la gente que está sin Cristo está camino al infierno. En estos días, no sé si por ahí vieron una noticia de una persona, no puedo llamarle hermano, él decía que el infierno no es eterno. Y es alguien que predicaba el evangelio.
se llama Kirk Cameron, y él decía, el infierno no es eterno, las personas que llegan ahí van a ser aniquiladas. Ahora, nosotros sabemos por la Escritura, mis amados, que el infierno es eterno. ¿Saben qué es lo peor, niños, del infierno? Es que la ira de Dios va a estar ahí. Será Dios mismo castigando a las personas que vayan al infierno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que habrá personas que digan, bueno, el infierno no es tan real, y empezamos a dejar de anunciar el problema que está esa persona camino al infierno, y no le advertimos del juicio que viene sobre ellos, eterno, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios creó un infierno eterno, niños? Porque Dios es eterno. No es un infierno que es por 2, 3 días o por un año, sino es un infierno, ¿qué? Eterno. Eso tenemos que tenerlo claro. Dice la Biblia en Apocalipsis que será un lago que arde con fuego y azufre. ¿Se imaginan el terror que va a experimentar la gente eternamente en el infierno? No únicamente quemarse la mano en la estufa, no únicamente acercarse a una fogata y sentir calor. No, mis amados, creo que la gente ahí experimentará realmente lo que es depresión, angustia, soledad. Hermanos, la ira de Dios puesta sobre ellos. Lo que sucedió en la cruz, eso es el infierno. Ahora, para que ellos anunciaran el evangelio, dice aquí, que ellos anunciaron el evangelio ¿de quién? Del Señor Jesús. Vean el versículo 20. Ahora, mis amados, si Jesús no es nuestro Señor, si Él no es mi amo y es mi Señor, yo no voy a anunciar el evangelio. ¿Cuál es el problema de que yo no hablo de Cristo? Es porque Jesús no es mi Señor. De hecho, la palabra dice claramente que tu corazón sacará lo que hay en él a través de tu boca. Entonces, la pregunta para los que estamos aquí, niños y grandes, es ¿de qué hablamos durante todo el día? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si no hablamos de Cristo como Señor, Cristo como nuestro Salvador, lo que hizo por nosotros, probablemente nos estamos alimentando de algo que no es el Señor. Eso es importante que los autoexaminemos. ¿Realmente Cristo es mi Señor? ¿Realmente puedo ir a una tienda y dar un folleto y hablarle a la gente algo de Cristo? ¿O hablo de otras cosas y no me interesa hablar de Cristo? ¿Cuál es el problema? Que Cristo no es mi Señor. Y dice que ellos anunciaban el evangelio ¿de quién? Del Señor Jesús. Ahora, mis amados, si leemos con cuidado todas las escrituras, vamos a darnos cuenta que toda la escritura nos habla de Cristo. Aún desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal es Cristo. ¿Cuál es nuestro problema? Que podemos hacer más énfasis en David, en Goliat, en Sansón, en otros personajes, pero el personaje principal debe ser Cristo. Y si yo uso aún con los niños, para hablar de David, cuando peleó con Goliat, mi propósito es decir, bueno, pero Cristo es un mejor David. Cristo es alguien que no pecó. Entonces, ese debe ser nuestro propósito, mis amados. Que en toda la Escritura veamos a Cristo. Nuevamente, niños, si leen la Escritura, va a haber personajes que Ruth, que Esther, va a haber muchos personajes, pero todos esos personajes nos hablan de Cristo. Eso es muy importante. Ahora, mis amados, estos predicadores anónimos, no dice sus nombres, entonces, anunciaban lo mismo que anunciaba el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en mí. Eso es lo que ellos anunciaban. Lo mismo que hablaba Pedro, Esteban, Felipe. Ahora, mis amados, Lucas no nos da muchos detalles, pero nos dice que ellos anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Vean conmigo el versículo 21, que dice, y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Ahora, esto es importante, mis amados, porque el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, a partir de ahí sí tiene un cuerpo como nosotros, tiene un cuerpo humano de carne y de hueso, mas sin embargo, Dios como Padre o Dios Padre no tiene cuerpo, y esto es importante. A Dios no le podemos dar forma. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes vean los ojos de Dios, la mano de Dios, tiene que ver con un cuidado del Señor. O con que Dios está en todo lugar. No quiere decir, niños, que Dios Padre tenga ojos o que Dios Padre tenga una mano, pero es como el cuidado, es como que Dios nos está viendo en todo lugar. Pero Dios Padre no tiene ojos, ¿sí sabían eso? Ahora, Dios Hijo sí tiene ojos, tiene manos, tiene un cuerpo como nosotros. Y dice aquí esta parte, mis amados, ¿y la mano de quién? Del Señor estaba con ellos. Ahora, mis amados, cuando tú y yo realicemos lo que el Señor nos manda hacer, la mano del Señor va a ir contigo. Él va a ir delante. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que nosotros estamos queriendo que el Señor haga lo que yo quiero, no hago lo que Él me dice. Yo quiero que el Señor entre en mis planes y el día de hoy voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí, así no, la mano del Señor no estará contigo. Probablemente tú estás yendo en contra de lo que el Señor te ha dicho que hagas. Ahora, esto es importante, mis amados, porque
el cuidado del Señor va a estar solo para con aquellos que hacen su voluntad. Nuevamente, si alguien ha creído en Cristo, sabemos que si alguien creyó de verdad, Él lo va a preservar hasta el fin. Pero aún sabemos, mis amados, que probablemente estamos haciendo cosas que no, el Señor no me ha mandado a hacer, y probablemente veo que no hay fruto. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la obra del Señor. Ahora, llama mi atención el 21, porque dice, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿y qué más? Y gran número creyó, ¿y qué pasó con ellos? Se convirtieron al Señor. Mis amados, cuando tú y yo hagamos lo que el Señor nos dice que hagamos, aún dice la palabra, ¿no? Aún en eso podemos decir que somos inútiles, pero aún cuando el Señor nos dice que hagamos ciertas cosas, si vemos que el Señor nos está mandando a hacerlo, deberíamos hacerlo en el momento que Él nos diga que tenemos que obrar a su manera. Ahora, mis amados, creer en Cristo no es únicamente llorar y lamentarme y decir, ay, ahora sí ya creo en Cristo. No, mis amados, creer en Cristo o convertirse o arrepentirse y creer en Cristo, lo que sigue a esto es obedecer. No puede haber alguien que diga, es que yo creí en Cristo, yo no necesito congregarme, yo no necesito leer la Biblia, ¿para qué la leo? Ya sé que Cristo murió. Mis amados, por eso hacía esta pregunta como el tema, ¿eres un verdadero cristiano? Pregúntate, no me contestes a mí, cuestiónate, ¿realmente soy un verdadero cristiano? ¿Por qué, mis amados? Porque me pone a temblar cuando el Señor Jesús dice que en aquel día muchos, ¿cuántos? Muchos le dirán, Señor, es que yo fui a la iglesia, Señor, yo llevé comida a los pobres. Y el Señor les va a decir, ¿qué? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no era alguien que tenía una relación, una comunión con Cristo día tras día. Ahora, mis amados, sabemos, aun si alguien está sin Cristo, que la manera de estar en Cristo es arrepintiéndose y creyendo en Él. Nuevamente, no necesariamente tienes que llorar, no necesariamente tienes que levantar la mano. Cuando tú entiendes que tus pecados te hacen estar en enemistad con Dios, tú puedes pedirle perdón y Dios te perdona. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Vimos al principio que estos judíos, vean conmigo ahí, versículo 3 del capítulo 11, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos estaban enojados con Pedro porque Pedro había entrado en casa de un no creyente. Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que podemos decir, bueno, es que ellos no son cristianos, con ellos no me junto. No, con ellos podemos estar, compartir, hablarles de Cristo, porque el propósito, mis amados, es que la gente sin Cristo conozca de Cristo. Imagínense nuevamente que cerráramos la puerta y que aquí viviéramos todos bien a gusto y tranquilos. Creo que habría problemas, creo que habría muchos problemas, pero el propósito de conocer a Cristo, mis amados, es salir a anunciar de Él. No es llegar a mi casa, no salir de casa porque ahí voy, porque si salgo voy a pecar. No, hermanos, el propósito es ser luz y sal en todo lugar. Ahora, dice aquí el versículo 21, y la mano del Señor, ¿qué dice? Estaba con ellos. ¿Y qué dice ahí? Gran número creyó. ¿Y qué pasó con ellos? Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros olvidamos que el evangelio es poder de Dios para salvar. No es lo que yo digo, no es lo que yo hablo, que hablo muy bonito. No, mis amados, cuando se anuncia que la gente está en problemas con Dios, que está camino al infierno, y si yo hablo de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, eso es suficiente. No necesitas ser un gran maestro de la Biblia para hablar el evangelio. El evangelio es fácil, es sencillo, niños. El evangelio es Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Es claro. Creo que a nadie le queda duda de eso. Ahora, mis amados, ¿qué hicieron ellos? Anunciaron el evangelio del Señor. Ellos no hablaron nuevamente de cosas, ay, es que yo el otro día tuve un sueño y tuve... No, hermanos. Ellos hablaron de lo que Cristo hizo por las personas, únicamente. Ahora, es importante, mis amados, que nosotros entendamos que cuando el evangelio es anunciado, gran número creerá y gran número se va a convertir al Señor. Mis amados, es la manera que Dios ha determinado salvar a las personas. ¿Cómo? Dice Pablo, por la locura de la predicación. Tal vez no le prediques a 20, tal vez le prediques al vecino o a tus hijos o a tus papás o a alguien en un hospital. Bueno, el evangelio es poder de Dios para salvar. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo usó hombres y mujeres. ¿Recuerdan en la visión de Cornelio en el capítulo 10? El ángel no le explicó el evangelio a Cornelio. ¿Qué tuvo que hacer Cornelio? Enviar a llamar a Pedro para que Pedro llegara y le anunciara el evangelio. Ahora, mis amados, si Dios quisiera, aún dice Jesús,
que de esas piedras hablaría, pero mis amados, Él ha llamado hombres y mujeres, pequeños y grandes, para que hablemos de Él. Ese es el propósito. Ya sé que ahora te acerque Año Nuevo, Navidad, no sé, cualquier fecha, el propósito es hablar de Cristo en todo tiempo, en todo lugar. Aún si vas al cumpleaños de alguien, se me ocurre, bueno, háblale el evangelio a alguien. No, el problema no es estar ahí, el problema es que puedo decir, y es que yo no voy con ellos. El problema no es ese, mis amados, el problema es que el Señor ha puesto personas sin Cristo que adoran cosas de este mundo para que nosotros podamos hablar de Cristo. Ese es el propósito. ¿Qué pasó con ellos? Llama mi atención porque dice que no le hablaban a nadie, solo a los judíos, pero después el Señor puso personas de otros lugares para hablarles el evangelio. Y podemos estar estorbando, como les decía la semana pasada, estorbando al Señor porque, es que con ellos no puedo comer. No, hermanos, el propósito es hablarles de Cristo y reflejar a Cristo en nuestro matrimonio, con nuestra familia, o tal vez yo solo, o usted sola si su esposo está sin Cristo. El propósito es reflejar el evangelio. Entonces, en primer lugar, mis amados, es que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿De qué manera puedo ver que el Señor está obrando? Pues cuando estoy haciendo su voluntad. Aún las que son amas de casa y que están en casa cuidando a sus hijos, a sus nietos, esa es su misión. Esa es su misión. Tal vez no tengas que ir de misionera a África o a China. Bueno, ahí tienes una misión de 2, 3, una niña. Eso es suficiente. Tal vez no tengas más personas. Esa es tu misión para hablarles de Cristo. Entonces, la mano del Señor va a estar contigo cuando le pidas a Él sabiduría para saber qué hacer. Vean el versículo 22, mis amados. Dice, el segundo punto es que podemos ver la gracia de Dios en la salvación, regocijándonos, y escuchen esto, exhortándonos a permanecer. Dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas, ¿a quién? A oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en Antioquía, esto es como al norte de Jerusalén, y el Señor Jesucristo había determinado que se fuera a estos lugares a predicar el evangelio, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Estaba viendo que eran como 200 kilómetros, hermanos, como de aquí a Morelia tal vez, y no creo que iba en carro, hermanos, caminando. Entonces lo mandaron a Antioquía, y luego vean el 23. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo, hermanos? Él se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué hicieran? Permanecieran firmes en el Señor. Fieles al Señor. Ahora, mis amados, al momento de que Bernabé es mandado a ese lugar, hermanos, llama mi atención porque no se manda a los apóstoles, ahora mandan a Bernabé. Bernabé, ¿recuerdan? Aparece en el capítulo 5 vendiendo una propiedad y dando el dinero a la iglesia para el uso de los recursos. Bernabé, mis amados, era alguien que podía regocijarse cuando veía al Señor obrando. Hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Aquí veo dos contrastes. Al principio del capítulo 11 habla de unos judíos que estaban enojados, ¿recuerdan? Molestos. Pero ¿qué pasa con Bernabé? Bernabé dice, gloria a Dios, yo voy a ir allá. Y cuando llega, al ver que el Señor estaba obrando en ese lugar, ¿qué hizo? Se regocijó. Hermanos, en muchas ocasiones cuando alguien recibe el evangelio, algo que dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, mis amados, algo que deberíamos tener en nuestro corazón es regocijarnos cuando la gente empieza a conocer de Cristo. Era un mentiroso, era un borracho, era un ladrón, gloria a Dios, conoció de Cristo. Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que probablemente en vez de regocijarnos, aún piensen en alguien de nuestra familia que dice, bueno, él sí, ni perdón de Dios merece. Bueno, creo que deberíamos regocijarnos cuando esas personas que están endurecidas, el evangelio los confronta y los cambia, hermanos. Y en ocasiones, en vez de estar gozosos y alegres, como que es algo de molestia. Ya ahora va a ser hermano. Y ahora quiero que piensen algo. Cuando el Señor Jesús iba por el camino, ¿recuerdan de qué manera llamaba a sus discípulos? Él le decía, Pedro, sígueme. Ahora imagínense, él toma pescadores y después de esto llama a Mateo. ¿Y Mateo, recuerdan qué era? Un cobrador de impuestos. Él les cobraba dinero a los pescadores por lo que hacían, hermanos. Ahora, imagínense tener entre ellos a alguien que les cobraba dinero antes de convertirse a Cristo, antes de seguir a Cristo. Yo creo que no era muy gozoso que alguien que te pedía dinero ahora fuera parte de los discípulos de Jesús. Bueno, hermanos, no veo cómo
más bien, veo al Señor en su misericordia salvando lo peor. ¿Y saben cuál es el problema? Que lo peor somos nosotros. Y a veces al estar en Cristo podemos decir, bueno, pero es que yo ya no hago eso. Bueno, pero tú eras más terrible que esa persona antes. Y mis amados, esta noticia entonces llega hasta la iglesia de Jerusalén y él exhorta, mis amados, él se regocija con ellos, pero también los exhorta, vean el versículo 23, a todos que con propósito de ¿qué? De corazón, ¿qué hicieran? Permanecieran fieles al Señor. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo entonces usa mujeres, hombres, hermanos, comunes y corrientes que se someten a Él como su Señor. Ahora, cuando llegan las noticias a Jerusalén, mis amados, pues probablemente los apóstoles están en otros lugares ocupados. Y esto, mis amados, también llama mi atención y tengo una nota aquí. Tú y yo no somos indispensables. Yo podría morir hoy y yo estar preocupado. Ay, Señor, ¿y quién va a predicar el próximo domingo? Eso no me debe preocupar. Yo no soy indispensable. Los apóstoles, ¿quién sabe dónde estaban? A ninguno de ellos mandaron. Mandaron a Bernabé, alguien que ni aún había sido llamado como servidor o diácono. Entonces, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros empezamos a creer que somos indispensables. El único indispensable, mis amados, es Cristo. Él sí es indispensable. Puedo yo morir, podemos morir todos y quedar los niños, y el único indispensable es Cristo. No somos indispensables, hermanos. Ahora, mis amados, Cristo sí es indispensable. Aún en nuestro hogar, dice la palabra, que si nosotros no edificamos nuestra casa sobre la roca, se va a caer. Podemos edificarla sobre nuestras emociones y sobre nuestra sabiduría, pero si no está sobre Cristo, hermanos, se va a caer. Ahora, es importante también, mis amados, que Él no llega, Bernabé, vean lo que dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Mis amados, Él no llega para ejercer autoridad y decirles, a ver, las cosas se tienen que hacer como la estamos haciendo en la iglesia en Jerusalén. No, Él llega y se regocija y dice, gloria a Dios. Muy probablemente la manera en la que ellos hacían en los cultos o hacían las cosas era de manera no similar a los otros, pero hablaban de Cristo. Gloria a Dios, el Señor estaba siendo anunciado. Ahora, mis amados, Bernabé se regocija y ve lo que el Evangelio hace en su vida. Ahora, quiero que pensemos, hermanos. ¿De qué manera estabas tú y estaba yo? ¿De qué manera estábamos cuando estábamos sin Cristo? Quiero que lo recordemos. Terriblemente perdidos. Cuando conocimos a Cristo, algo nos despertó, el Espíritu Santo, pero aún sabemos que empezamos a hacer cosas que no eran comunes hacerlas. Orar, leer la palabra, cantar. Y eso es lo que hace el Evangelio, mis amados. Nos trae de las tinieblas a su luz. Ahora, mis amados, el sentir que había en Cristo, dice Pablo, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay en Bernabé, hermanos, en que hubiera ese deseo de permanecer firmes. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús les decía, oigan, van a ser perseguidos, los van a insultar, los van a maltratar, los van a odiar. Bueno, permanezcan firmes. Si les piden algo, dénselo. Si los golpean, volteen la cara. O sea, mis amados, no, el mensaje y el sentir de Bernabé era igual que el de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestro sentir, hermanos, cuando vemos que el Evangelio está obrando? Aún en eso, mis amados, lo que hace Bernabé es exhortarlos a que permanecieran, ¿qué? Fieles al Señor. Ahora, mis amados, él se da cuenta también de que los recién convertidos pueden llegar a ser presa fácil de Satanás. Es por eso que tú y yo, cuando empezamos a compartir el Evangelio, las personas que, como dice Judas y Santiago, estamos compartiéndoles el Evangelio, hermanos, ellos, su padre era el diablo, y si ahora creen en Cristo, ellos son presa fácil, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer día tras día con las personas a las que les estamos compartiendo, aún sean sus hijos o un vecino o un amigo o alguien? Recordarles lo que Cristo hizo, recordarles el Evangelio, hermanos. No es poner cargas en las personas, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. No, hermanos, recordarles lo que Cristo hizo por ellos. Si ellos me preguntan, oye, ¿y cuánto tiempo tengo que leer la Biblia? Pues lo que Dios te dé a entender. Mis amados, platicaba con un joven y él me decía, es que yo a las 3 de la mañana, 3:30 creo, 3:33 me levanto y leo y oro. Yo le decía, está bien, gloria a Dios que lo hagas, pero eso no te va a salvar. Puedes levantarte a las 2 de la mañana y no conocer a Cristo y de nada te sirve. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Recordar el Evangelio. Eso es lo que va a servir en las personas. Eso es lo que obró en la iglesia, hermanos, y eso es lo que sigue obrando. Ahora, versículo 24, mis amados, habla ciertas características de Bernabé. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera
te gustaría que te recordaran cuando murieras? Solo quiero que lo recuerdes. ¿De qué manera que te gustaría que la iglesia recordara cosas de ti? Vean lo que dice de Bernabé, que es una obra del Espíritu Santo y de lo que Cristo hizo por él. Porque era, ¿varón qué? Bueno. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, mis amados, ¿de qué manera la gente te puede ver a ti? ¿Alguien que habla de Cristo y que es lleno de gracia? ¿O alguien que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo está queriendo pelear? ¿De qué manera la gente ve a Cristo en ti? Nuevamente, aquí no dice más cosas, solo dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Vean lo que dice aquí, versículo 24. Era bueno, lleno del Espíritu Santo y ¿de qué más? De fe. 3 características, hermanos. Recordamos en Hechos 5 que era alguien generoso, era alguien dadivoso. Ahora, mis amados, estas características solo el Espíritu Santo puede ponerlas en nosotros. Probablemente antes de Cristo yo era alguien odioso, alguien orgulloso, alguien con amargura, que todo el bueno, ahora en Cristo, ¿cómo soy? Porque el Evangelio hace un cambio, mis amados. Y aquí nos muestra que el Evangelio es algo visible. Pregunta para los que estamos aquí. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tu esposo, tu esposa, tus nietos, tu familia, tus conocidos? ¿Cómo ven a ti a Cristo? ¿Qué características ven de Cristo en ti? Esa pregunta deberías hacértela. O me ven como alguien que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo está triste. Hermanos, el Evangelio es para que pasamos de las tinieblas a la luz y para que ahora podamos estar llenos del Espíritu Santo. Aún en eso dice la palabra, un proverbio, que el corazón alegre, ¿recuerdan? Hermosea el rostro. Entonces, si alguien que ha conocido a Cristo no puede estar con su cara triste y amargada todo el día, yo creo que hay un evangelio incorrecto que se ha predicado. Dice entonces características espirituales de Bernabé. Era alguien bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Mis amados, esta descripción de él se compara con los que eligieron en Hechos 6 para que sirvieran a la iglesia, hermanos. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Y solo eso lo produce Cristo, hermanos. Estar cerca de él, hermanos, nos va a producir eso. Dice Jesús en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué hay cansancio? ¿Por qué? Bueno, mi pecado, ¿por qué me centro en mí? Bueno, porque estoy lejos del Señor. Ahora, mis amados, el que el Espíritu Santo hiciera una obra en Bernabé, hermanos, es algo que nos muestra que la obra del Señor no se queda a medias, hermanos. Era alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Para con quién? Con los demás. De hecho, le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Recuerdan? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, no puedo amar a mi prójimo si no conozco a Cristo y si no lo amo a Él, no puedo. En muchas ocasiones, muchos de los problemas que tenemos, mis amados, es porque nos hemos ido olvidando de lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el problema. El problema de cada una de las dificultades que tengo es porque me he olvidado de lo que Cristo hizo por mí. Hermanos, aún en medio de las dificultades, el Señor quiere que me regocije. Hermanos, ellos estaban siendo perseguidos, les quitaban su casa, mataban a su familia, mataban apóstoles, discípulos, hermanos. De hecho, en el capítulo 12 veremos que matan a Santiago y, hermanos, ¿qué hace la iglesia? Oraba. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que en medio de las dificultades dejamos de ver la soberanía del Señor. Porque aún la muerte del esposo, la esposa, los hijos, la enfermedad, todo eso está permitido por el Señor para que el evangelio se lleve a otros lugares. Así que, hermanos, y esto llama mi atención porque la tarea de Bernabé, mis amados, es la misma que era de los apóstoles y es nuestra tarea. Llevar el evangelio a otros lugares, hermanos. Ahora, imagínense que lleguemos con las personas a hablarles enojados de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, no van a creer lo que el Señor hizo con nosotros. No puedes llegar con, es que el Señor me quitó. El otro día platicaba con un joven que él decía que le quitó a su hijo, Dios. Pues de cierta manera así es Dios. Pero aún en eso, mis amados, pues recordarle que merecemos algo peor. O sea, lo que estamos padeciendo sí lo merecemos. De hecho, merecíamos ir al infierno. ¿Y qué hace Dios? Envía a su Hijo para salvarnos a nosotros. Merecíamos algo peor. Ahora, mis amados, dice entonces aquí que era alguien lleno del Espíritu Santo y de fe. Vean lo que dice después. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Mis amados, tanto este versículo como el 21 dice que gran número creyó y se convirtió al Señor.
Ahora, mis amados, ¿por qué probablemente no estamos viendo conversiones de las personas? Porque no estamos anunciando lo que el Señor nos mandó a anunciar, el Evangelio. Porque no estamos hablando de su grandeza, de su gloria. Mis amados, dice Jesús, niños, que en este mundo va a haber aflicción. ¿Sí sabían? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos prometer a las personas cosas que el Señor no ha prometido. Es que el Señor te va a sanar, el Señor... No, probablemente no, pero es mejor que seas salvo. Todo esto es temporal. Aún en eso, mis amados, la tarea que tenían los apóstoles y la tarea que tenemos nosotros es la misma, hermanos. Hablar de Cristo. Y dice aquí, mis amados, entonces, versículo 25. Después de que una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, dice aquí, le trajo a Antioquía, versículo 26, y se congregaron allí todo un año, ¿con quién? Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Ahora, esto es importante, mis amados, porque Lucas no nos explica cuáles fueron las razones por las que Bernabé fue por Saulo. No nos explica eso, mis amados, pero estas dos palabras, hallándole le trajo, tiene que ver con que él estuvo buscándole, y viene a mi mente la parábola de cuando dice que Jesús es el buen pastor, hermanos. O sea, el buen pastor va por su oveja que está perdida. Ahora, ¿qué había pasado con Pablo, hermanos? Lo habían mandado a que se regresara a su casa. Ahora, llama mi atención también, mis amados, porque aún en esto pasaron aproximadamente más de 10 años en que Pablo fuera para servir de una manera más particular. Ahora, muy probablemente tú y yo conocemos de Cristo y inmediatamente queremos servir, hermanos. Pero vemos en la vida de Pablo que el Señor trató con él, regresándolo a su casa por 10 años, para que ahí pusiera en práctica lo que ya sabía de Cristo. Muy probablemente tú y yo queremos hacer cosas ahora y el Señor nos tiene quietos para que practiquemos las primeras obras, dice Juan, o bueno, Jesús en Apocalipsis. Vuelvan a hacer sus primeras obras. Hermanos, estas dos palabras, hallándole y trajo, tiene que ver con que Bernabé duró mucho tiempo buscando a Saulo, hermanos. Y posiblemente, mis amados, más bien, seguramente, si él estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos, él sabía cómo Dios quería que obrara. Mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a querer hacer nuestra voluntad y no la del Señor. No es lo mismo guiarme por mis emociones, guiarme por mi manera de pensar y lo que se me ocurre, que por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo hacer discípulos? ¿Cómo predicar el Evangelio? ¿Cómo hablarle a las personas de Cristo? La palabra es muy clara, mis amados. Ahora, dice que entonces Bernabé, hermanos, fue a la ciudad donde estaba Saulo y llama mi atención, mis amados, porque en el capítulo 9 dice que él fue enviado unos 9, 10 años antes a su ciudad natal, hermanos. Ahora, aquí vemos en la vida de Bernabé, mis amados, un cristiano verdadero. Él tuvo que viajar para ir a animar a la iglesia, decirles que se mantuvieran firmes, hermanos. En muchas ocasiones, yo sé que muchos de los que están aquí, algunos dicen, yo exhorto a las personas, eso es bueno, pero en ocasiones hay que animar a las personas, en ocasiones sí hay que corregir lo deficiente, en ocasiones hay que levantar a los que están débiles, hermanos. No todo el tiempo es regañar y regañar y regañar, hermanos. En ocasiones hay que consolar a los que están en dificultades, hermanos. Y es importante, ¿cuál es mi razón de ir a buscar a una persona? Aún yo les animo, vayan a visitarse, no tengo problema, pero el propósito es animar, recordar lo que Cristo hizo. Hermanos, tener cuidado porque aún podemos estar con personas que recién van llegando a la fe y empezar a hablar mal de otros. Es muy delicado, hermanos. Es muy peligroso. Ahora, mis amados, llama mi atención también porque dice el apóstol Pablo, dice Lucas, sobre cuando fueron por Pablo, dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y vean el 26, y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Esta palabra, mis amados, congregarse, significa literalmente estar juntos.
Muy probablemente aún ellos estaban ahí durante ese año viviendo en alguna casa juntos, se estaban animando, se estaban exhortando, se estaban hablando de lo que Cristo había hecho por ellos, hermanos. Y esto es importante, mis amados, porque no puede haber un cristiano que esté lejos de la comunión de una iglesia. Esto nos exhorta a nosotros a que aún, a pesar de que vayamos a viajar a un lugar, tenemos que, creo, primero orar al Señor para que sea un lugar donde podamos congregarnos, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en ocasiones decidimos viajar a otro lugar, pero no buscamos un lugar donde congregarnos. Vamos ahí porque hay, tal vez los que trabajamos, hay mayor ganancia, hay más dinero, hermanos, pero no buscamos una iglesia sana. Aún en eso, ¿cuál debería ser mi motivación o mi propósito? No sé, de irnos a Guadalajara, bueno, congregarnos con la iglesia ya. Yo no tengo problema, hermanos. El problema es que muchas veces no buscamos primero el reino del Señor. Buscamos más nuestro beneficio. Ahora, dice aquí, mis amados, que ellos estuvieron ahí congregándose con la iglesia casi un año. Y luego dice, y enseñaron a mucha gente. Ahora, esto es importante, mis amados, porque la finalidad de que tú y yo estemos con vida y de que tú y yo tengamos aún con vida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a algún amigo, algún vecino, a alguien, es enseñar la palabra del Señor. Ese es el propósito. ¿Por qué, mis amados? Porque el Señor nos ha dado su palabra para poder hablarle a la gente de ella. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, hermanos? Que probablemente no me estoy dando cuenta que las personas que están a mi alrededor es para enseñarlas de Cristo, orar por ellas, preguntarles cómo están, animarlas, llevarlos a Cristo. Esa es nuestra tarea, hermanos. Ahora, dice aquí que enseñaron a mucha gente y llama mi atención también porque dice, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. Esta es la primera vez, niños, que se les llama cristianos en un lugar que no era Jerusalén, en Antioquía. Ahora, mis amados, es también importante que seamos parte de una iglesia local para rendir cuentas, hermanos. Oye, estoy luchando, estoy batallando. Necesitamos ser parte de una iglesia local, hermanos. Y este año, mis amados, pues muy probablemente, tanto Saulo, que era un conocedor de todo el Antiguo Testamento, estuvo hablando de la persona y la obra de Cristo, la importancia de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, que Cristo es el fundamento, que Cristo es todo en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que debería haber en nuestro sentir, en nuestro corazón. Ahora, mis amados, el apóstol ahora, Pablo, hermanos, sabía aún de memoria las Escrituras. Y es por eso, mis amados, que el Señor lo lleva a ese lugar para que hablara de Cristo durante ese año. Ahora, en ocasiones pasadas, a los discípulos se les llamaba hermanos, los que habían de ser salvos, los discípulos, los santos, los fieles. Pero esta es la primera ocasión que se les llama, ¿cómo? Cristianos. Ahora, muy probablemente, leía a un hermano que él decía que era como una burla. Pues son como Cristos chiquitos. Ahora, aún en eso, no debería importarnos que la gente se pueda burlar de eso. No debería preocuparnos. Otros decían que tenía que ver con que los partidos políticos se relacionaban con el nombre de la persona a la que seguían. Para ellos su Señor era Cristo, hermanos. Y es por eso que se les llamó cristianos. Ahora, vayan conmigo a 1 de Pedro 4, por favor. 1 de Pedro 4. Pedro. 1 de Pedro 4. Versículo 12, mis amados. Dice, amados, vean lo que dice Pedro. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Estos hermanos estaban igualmente padeciendo persecución, los estaban sacando de sus casas, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Versículo 13, léanlo conmigo. Sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos. Entonces, en medio de la persecución, de la aflicción, de la muerte, de lo que tenga que pasar, debemos regocijarnos. ¿Por qué? Porque estamos siendo participantes, no que Dios necesite que yo sufra, pero estamos participando un poco de lo que Cristo padeció, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Versículo 14. Si son vituperados o insultados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Entonces, alguien que es maldecido, maltratado por Cristo, es bienaventurado.
Aún si en tu escuela o en tu trabajo, es que este es un cristiano, este es un aleluya, este es, gloria a Dios, está bien que hablen mal. Nosotros no tenemos que contestar de la misma manera. Ahora, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Vean el 15. Así que ninguno de vosotros padezca ¿cómo? Como homicida o ladrón o malhechor o ¿por qué más? Ahora, la pregunta, ¿tú estás padeciendo por homicida, por ladrón, por malhechor o por entrometerte en lo ajeno? Eso podría ser, ese no es un padecimiento de Cristo. Vean lo que dice el 16, pero si alguno padece como qué, no se avergüence, sino que glorifique a ¿quién? A Dios por ello. Entonces, mis amados, regresen a Hechos 11. El problema es que muchos de nuestros padecimientos no son por Cristo, hermanos, son aún por entrometernos en lo ajeno, en cosas que no nos interesan. Eso no es lo mismo padecer por Cristo. Aunque aquí la primera vez se les llamó cristianos, probablemente era por burla, hermanos. Ellos no deberían avergonzarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que probablemente tú y yo estamos padeciendo por cosas que estamos haciendo mal. Eso no es lo mismo. No es lo mismo padecer por hablar de Cristo y aún con mi familia hablarle de Cristo al grado de que ya no quieren hablar conmigo tal vez. Pero aún por eso, mis amados, pues creo que en muchas ocasiones dejamos de reflejar el Evangelio. Ahora, llama mi atención también porque todo este año que se quedaron ahí en Antioquía, mis amados, enseñaron a mucha gente. Ahí a los discípulos se les llamó cristianos, hermanos, y ellos estaban haciendo su obra. Ahora, mis amados, hay un hermano que dice que el nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados completamente con Cristo porque somos sus discípulos. Ahora, la pregunta que yo te hacía, ¿eres un cristiano verdadero? Bueno, un cristiano verdadero va a reflejar a Cristo. De cierta manera, dice Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Bueno, antes era un mentiroso, era un ladrón, era un mal hijo, era un mal padre. Eso era antes, ya eso fue clavado en la cruz. Era alguien maldiciente, bueno, ya eso fue clavado en la cruz. Ahora, mis amados, si realmente somos verdaderos cristianos, ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos dice? Esa es la pregunta, mis amados. Ahora, para muchos, mis amados, el decir que son cristianos, que aún yo hace mucho lo decía, era porque yo iba a la iglesia de vez en cuando, pero yo no había entendido, mis amados, que yo era enemigo del Señor y que estaba camino al infierno hasta que alguien me habló de Cristo y de lo que Cristo padeció. Mis amados, Cristo padeció en la cruz la ira de Dios para que ahora nosotros podamos ser llamados cristianos. ¿Cuál es nuestro problema? Que si nosotros no estamos viendo a Cristo como lo más importante, no vamos a poder hacer lo que el Señor nos diga y la mano del Señor probablemente no está con nosotros. Probablemente las consecuencias de lo que estamos teniendo son mis malas decisiones, no son por hablar de Cristo. Aún en esto, mis amados, decía un hermano, un teólogo alemán, porque por la fe yo soy miembro de Cristo. Ahora, ¿soy cristiano por venir aquí? No, soy cristiano porque el Señor me llamó, Él me escogió, Él me compró en la cruz. No hice nada para merecerlo. Ahora, mis amados, ahora estoy llamado a hablar de Él, a reflejarlo a Él, a confesar su nombre. Mis amados, a entender que en esta vida, mis amados, vamos a luchar contra el pecado todos los días de nuestra vida. Y el pecado ya fue vencido en la cruz, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hoy leí en la mañana Gálatas, hermanos, y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes que comenzaron por el Espíritu van a terminar por la carne. O sea, no puede un cristiano decir, es que yo soy un cristiano sensual o carnal, yo puedo vivir como yo quiera. Eso no es verdad. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nos predicamos un evangelio en el cual no vemos al Señor como un Dios santo, todopoderoso, grande, que esté en todo lugar, hermanos. Ese es el problema. No luchamos contra el pecado día tras día, hermanos. Olvidamos que nuestra lucha es espiritual y es fuerte, mis amados, y que ahora ya estamos con Cristo reinando, hermanos. Aún aquí en la tierra, en los padecimientos que tengamos, el propósito es conocer al Señor y ser como Él. Así que, hermanos, un cristiano verdadero es aquel que le pertenece a Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, si tú murieras el día de hoy, ¿estás convencido de que irías a la presencia de Dios? ¿Estás convencido de que Cristo pagó todos tus pecados? O probablemente dices, bueno, la realidad es que estoy luchando con la mentira, con el odio, la fornicación, el adulterio, el chisme. Bueno, entonces no eres un cristiano.
No puedes decir que eres cristiano y vivir como alguien del mundo. No es posible. Ahora, mis amados, el que Pablo estuviera aquí o Saulo, con Bernabé, era para animar a las personas a que fueran a Cristo, a que conocieran del Señor. Y aún en esto, mis amados, podemos ver que el Señor está llamando a que la gente se arrepienta, a que cada uno de nosotros seamos más a la imagen de Cristo. Ahora, mis amados, yo les hacía esta pregunta: ¿eres un verdadero cristiano? ¿Realmente vives como cristiano los 365 días del año? No únicamente el domingo que estás aquí con nosotros, no únicamente en los momentos que las personas te ven. ¿Realmente te duele tu pecado? ¿Realmente te duele lo que Cristo hizo por ti? ¿Realmente te duele que las personas estén camino al infierno? Si no te duele, no eres un cristiano. Si no te duele ver a la gente que está muriendo sin Cristo, ver que tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos están sin Cristo y te da igual pasar tiempo con ellos y no hablarles de Cristo, probablemente no eres un cristiano. Probablemente no. Ahora, mis amados, es muy claro, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo guiados por la palabra, por lo que el Señor había hecho en sus vidas, hermanos. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema del cristianismo moderno, hermanos? Es que el cristianismo moderno es como muy relajado, hermanos. Podemos hacer lo que queramos, vivir como queramos, vamos a hacer cualquier cosa y el domingo vamos a la iglesia y como los que pagan sus limosnas, ¿verdad? El domingo pago lo que hice mal toda la semana y puedo enmendar el domingo mis faltas. Aún en eso, mis amados, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Yo te pregunto, ¿vives una vida santa? ¿Vives una vida en la cual las personas pueden decir: oye, él es alguien lleno del Espíritu Santo, él es alguien lleno de fe, él es alguien que nos exhorta, se regocija con los que se regocijan, llora con los que lloran, hermanos? Esas son características de un cristiano. El fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Hermanos, si tu vida y mi vida no están llenas del Espíritu Santo, tu vida no va a manifestar a Cristo. Si día tras día, mis amados, aunque aquí dice que ellos estuvieron solo un año con esta iglesia, hermanos, si tu vida únicamente es el domingo, hermanos, probablemente estás predicándote algo más que no es Cristo. Y aún en esto, mis amados, el Señor nos llama a arrepentirnos, a hacer un alto en nuestra vida, a recordar que el Señor es digno de que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que probablemente nuestra vida no esté escondida con Cristo en Dios. Ahora, mis amados, es importante que nos autoexaminemos. Vayan conmigo a Efesios, por favor, al libro de los Efesios. Efesios 4, mis amados. Y ahora, aún para los más pequeños, un cristiano, niños o niñas, es un pecador que ha nacido de nuevo, un pecador que ha reconocido que sus pecados fueron muchos, fueron cobrados a Cristo, la ira de Dios cayó sobre él y que ahora podemos vivir una vida nueva. Muy probablemente ustedes de pequeños dicen: bueno, pues mis papás son cristianos, y uno da por hecho que al uno ir a la iglesia con sus papás es cristiano, pero cada uno de los que estamos aquí tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si hemos desobedecido, si hemos dicho mentiras, si hemos robado lo que no es nuestro, si hemos tomado dinero de nuestros padres, para realmente ser un cristiano verdadero. Aún en esto, mis amados, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 17, ¿lo tienen? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como ¿quiénes? Como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mis amados, la gente sin Cristo vive a su manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, eso es una de las razones, hermanos, por las cuales las personas viven de esa manera. No están sensibles a lo que Cristo hizo por ellos. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Ahora, vean el contraste, mis amados. Mas vosotros no hemos aprendido así de Cristo. Pero vean esta parte. Si en verdad, ¿qué? Le han oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
¿Qué dice ahí? Despójate del viejo hombre. Bueno, es que sigo luchando. Hermano, probablemente no te has arrepentido, solamente tienes dolor y solamente puedes decir, bueno, soy cristiano el domingo, el lunes un poco y vivo como yo quiera. No te has despojado de tu vieja naturaleza. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueva el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Esto es Cristo, hermanos. Cuando yo no me visto día tras día de Cristo y de lo que Cristo hizo por mí y recuerdo su sacrificio, yo voy a vivir haciendo mi voluntad y probablemente la mano del Señor no está conmigo. Probablemente yo digo, bueno, es que el Señor, yo creí en Él, lo recibí en mi corazón hace 10 años, pero veo que las cosas me salen mal. Bueno, pues probablemente está haciendo tu voluntad y no la del Señor. Y dice aquí el 24, mis amados, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Desecha la mentira, habla la verdad. Hermanos, aún dice aquí, airaos, pero no pequéis. El que robaba ya no robe. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Y cómo lo hago? No puedo. Corre a Cristo y refúgiate en Él y pídele perdón. Vean el versículo 31, léanlo conmigo por favor. Quítese de vosotros, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Cómo? Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, para ser un verdadero cristiano debo entender lo que Cristo hizo por mí. Y no es vivir nuevamente, regresen conmigo a Hechos, no es vivir una vida religiosa. No, hermanos, es todos los días despojarme y quitarme las viejas vestiduras y vestirme de Cristo. ¿Cómo lo que Cristo padeció me afecta día tras día para vivir yo? Ahora dice aquí, mis amados, en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué enseñaron? Lo que Cristo hizo por ellos, hermanos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora yo te pregunto, ¿te llaman cristiano? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿vives como un verdadero cristiano? No únicamente, nuevamente, como para ser visto por los hombres, hermanos, sino por Dios. Así que, hermanos, es bueno autoexaminarnos si realmente le pertenecemos a Cristo o no. La próxima semana, hermanos, continuaremos con esta parte. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Esta es la primera vez, hermanos, después de la resurrección de Cristo, que habla de profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, estos son discípulos, son cristianos, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mis amados, el Señor va a preservar a su iglesia, aún en medio del hambre, en medio de la persecución, aún en medio de la muerte. Y el Señor quiere que nos mantengamos firmes, mis amados, que pongamos nuestros ojos en Él y que recordemos que si hemos sido salvos, Él nos va a preservar, hermanos, aún en medio de la pobreza. Aún, mis amados, el profeta Amós, si no mal recuerdo, dice que el Señor enviará hambre, pero no de comida ni de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Y yo ayer empezaba a estudiar este pasaje, hermanos, ahí continuaremos la semana que entra, que el Señor nos dé hambre por su palabra, hermanos. Probablemente tengamos escasez de dinero, probablemente venga muchas dificultades, pero que el Señor nos siga dando esa sed de justicia, hermanos, esa sed de su palabra, esa sed de Cristo, hermanos. Así que, pues esto lo continuaremos a partir del versículo 27 y si puede leer en su casa a partir del capítulo 12. Pónganse de pie, mis amados. Mi Dios, en esta